jóvenes de parte del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres y del Departamento de Ciencias Naturales, impartiendo lo que es el espacio pedagógico de Química 2. El tema a tratar es la fórmula empírica por parte de la docente Marta Romero, su servidora. Para empezar, vamos a definir qué es fórmula empírica. La fórmula empírica es la expresión más sencilla para representar un compuesto químico. Nos indica los elementos presentes en la proporción mínima en números enteros que hay entre sus átomos. A esta fórmula también se le conoce como la fórmula mínima y se representa como Fe. Un ejemplo de lo que sería la fórmula empírica, tenemos lo que es la glucosa. Recordemos que se encuentra expresada en CH2O, expresada en la proporción mínima de sus átomos, que esta es multiplicada por 6, dándonos lo que es ya la fórmula completa de lo que es la glucosa, C6H12O6. Esto es lo primero que debemos de tener en cuenta, que solo nos genera la fórmula empírica la proporción mínima en la que se encuentran estos átomos. Para seguir, entonces, vamos a iniciar con lo que es uno de los ejemplos que tenemos para el día de hoy en esta temática, que es determinar la fórmula molecular del benzoato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, que contiene el 70.57% de carbono, el 5.93% de hidrógeno y el 23.49% de oxígeno, que recordamos que es el 100% de la masa porcentual, que también sería el 100% de la masa molecular. Teniendo en cuenta esto, entonces pasamos a lo que es el primer paso para poder calcular lo que es la fórmula empírica del benzoato de metilo. Entonces tenemos lo que son los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los elementos más comunes en la química orgánica. Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos alrededor del 100% de lo que es la masa porcentual que se determina también como el 100% de la masa molecular del compuesto. Entonces tenemos que en el carbono este 70.57% sería decir también el 70.57 gramos sobre mol, que a la vez lo vamos a dividir entre el 12 gramos, que es la masa atómica de carbono, para darnos un total de lo que son 5.88 moles. Si ustedes se fijan, en la parte inferior tenemos lo que es la conversión o la división realmente de lo que sería estas cantidades del 70.57 gramos sobre mol entre los 12 gramos, que recordemos que tenemos las mismas unidades en el numerador como en el denominador y estas deben cancelarse. Entonces tenemos que nos quedan unidades solo de mol. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos calculando en este primer paso? Calcular los moles de cada uno de los elementos. Entonces ya calculamos el del carbono. Entonces seguimos con lo que sería el cálculo del hidrógeno. Los 5.93% pasan a unidades de gramos sobre mol. Estos se dividen y lo que sería 5.93 gramos sobre mol entre un gramo, cancelando las unidades, nos da los 5.93 moles que observamos nosotros en la tablita en la parte del hidrógeno. Pasa entonces lo mismo. Son procedimientos repetitivos para poder calcular estos moles. Tenemos que el oxígeno
entonces también pasa lo mismo. Lo que es el 23.49% de gramos sobre mol se multiplica por la masa atómica que ya tenemos nosotros en nuestra tabla periódica, recordando que el oxígeno es el número 8 en la tabla periódica. Y que su masa atómica, como la vemos también aquí en la tablita, es de 16 gramos. Entonces, en ese caso, hacemos la división de los 23.49 gramos sobre mol entre los 16 gramos, que es su masa atómica. Cancelamos las unidades, que es algo importantísimo siempre de hacer. Saber con qué unidades nosotros estamos trabajando en nuestro ejercicio. Y qué es lo que realmente nosotros queremos buscar, ¿verdad? Entonces, al concluir este primer paso, bueno, como segundo paso para lo que sería el ejercicio de lo que estamos estudiando, que es el benzoato de metilo, entonces nosotros ya habíamos encontrado los moles en el primer paso. En el caso de carbono tenemos 5.88 moles, en el caso del hidrógeno 5.93 moles y del oxígeno 1.46 moles. En este caso, la idea principal es calcular los moles reducidos, como lo tenemos en la parte de arriba. Entonces, los moles reducidos, ¿cómo se calculan? Dividiendo la menor cantidad de moles entre cada uno de los elementos del compuesto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? 5.58 moles entre 1.46 moles nos da 4.42. Recordemos que como fue una división, cancelamos los moles con los moles del numerador y del denominador, solamente para aclaración. Entonces, esto nos da alrededor de 4.42. Entonces, nosotros lo dejamos en entero o lo intentamos simplificar porque recordemos que buscamos la mínima expresión. Si nos toca redondear es cuando ya tenemos mayor a 5. Recordemos que después del punto decimal, si tenemos un número 5, intentaremos siempre redondear porque trabajamos siempre con números enteros. Entonces, esto nos queda en 4. Después tenemos 5.93 moles. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre el 1.46 moles. Se cancelan las unidades y nos da también alrededor de 4.47, que lo dejamos eso entero. Y por último, en el caso del oxígeno, que es 1.46 moles entre 1.46 moles, que nos da 1. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos los que son los moles reducidos para cada uno de los elementos de este compuesto. Que recordemos que estas solo son la cantidad de átomos mínimas para cada uno de estos elementos, que estos a su vez se multiplica por una proporción para darnos ya lo que sería una fórmula más detallada y establecida de todos los átomos en este compuesto. Entonces tenemos un segundo ejercicio que vamos a ir viendo otra vez cada uno de estos 3 pasos que nos debe quedar claro cuando nosotros tenemos estos porcentajes de lo que sería la masa molecular para pasar lo que ya sería a la fórmula empírica, que eso es muy importante. Entonces, este ejercicio dice, determine la fórmula empírica del 2-desoxirribosa, un azúcar que es un constituyente básico del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, cuya composición centesimal en la taza es de 47.77% de carbono. También tenemos el 7.52% de hidrógeno y el 4.71% de oxígeno. Entonces recordemos que esto es básicamente
nosotros sumamos estas cantidades y nos da lo que sería la masa porcentual de todo el compuesto, porque la sumatoria de cada uno de estos porcentajes nos da un 100%, que también sería entonces alrededor de lo que sería la masa molecular del compuesto. Entonces es lo que pasa en la tablita. Si ustedes observan en la tablita, en lo que sería la segunda columna, aquí ustedes observan que ya no lo, como lo teníamos en un porcentaje de 100%, entonces lo pasamos siempre a unidades de gramos sobre mol para tener lo que sería esa masa molecular de compuesto, pero en cada uno de los elementos. O sea, la masa molecular de este compuesto en este elemento. Entonces, leamos este primer paso. Calcular los moles reducidos de cada elemento. Del carbono, 44.77 gramos sobre mol, que dijimos, se divide entre su masa atómica, que es la que nosotros tenemos en lo que es la tabla periódica, que recordemos que siempre la debemos de tener a mano para poder hacer estos cálculos. Entonces nosotros hicimos el cálculo en la parte inferior y observamos que 70.57 gramos sobre mol fue dividido entre 12 gramos y que como tenemos las mismas unidades en el numerador que el denominador, lo único que vamos a hacer es cancelarlas, hacer la división de estas que son 3.73 moles, porque es lo que estamos buscando en este primer paso, calcular los moles de cada elemento. Hacemos lo mismo con el segundo elemento, que es el hidrógeno. Como ustedes lo pueden observar en la parte inferior, también tenemos cómo se logró obtener esta cantidad, 5.93 gramos sobre mol entre 1. Entonces nosotros que sabemos que 1 es el peso o masa atómica del hidrógeno, entonces nos quedan los mismos 7.52 gramos sobre mol, que es lo que tenemos en la última columna, que es lo que nosotros estamos calculando, los gramos sobre mol. Entonces, en este caso es del hidrógeno. Pasa lo mismo, eliminamos los gramos de cada una de las partes de esta división que se hizo, numerador y denominador. Seguimos entonces con el oxígeno, haciendo la división, en este caso, de los 47.7 gramos sobre mol entre los 16 gramos. Como ustedes observan, ya hecha la división, cancelamos lo que serían las unidades y nos da 2.98 moles. Entonces nos quedamos con la parte de los elementos y los moles para poder realizar lo que sería el segundo paso. Que el segundo paso, recordemos que son moles reducidos. En estos ejercicios solo necesitamos tener 3 pasos. Recordemos que ya tenemos estos moles que ya los habíamos extraído de la tabla anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para hacer estos moles reducidos es la cantidad de moles menores se va a dividir entre cada uno de los moles de los elementos dentro del compuesto. Entonces yo digo 3.73 moles entre los 2.98 moles me da a lo que es 1.25, que entonces recordemos que en este caso no se puede redondear, entonces queda en valor de 1. Pasa lo mismo con lo que serían los moles del hidrógeno, se divide entre la menor cantidad, que nos da un total de 2.52, que en este caso sí se redondea, que nos queda moles, en este caso 3 moles, y en el caso del oxígeno, como ustedes recordarán, básicamente como son la misma cantidad, entonces nos da un mol. Que eso siempre tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con números enteros. Si toca redondear, se redondea.
En el caso que no toque, pues no se redondea, como es en el primer caso de carbono. Entonces escribimos lo que es la fórmula empírica, que recordemos que esta se debe multiplicar por algún número entero también para poder determinar la cantidad de todos los átomos presentes en este compuesto. En este caso, teniendo esta mínima expresión, nos indica lo que es solamente la fórmula empírica del compuesto que nosotros estamos trabajando.